Escuché el cerrojo girar antes de que siquiera alcanzara la toalla. Un chasquido seco. Claro, definitivo. Al principio pensé que era un error. Tal vez Santiago estaba jugando con la perilla revisando algo. Pero entonces su voz atravesó la puerta. «No saldrás hasta que aprendas a no desperdiciar las cosas», dijo. Y luego nada. Me envolví más fuerte con la toalla y me quedé quieta un momento goteando sobre el piso. El vapor caliente ya se estaba disipando. Mi bata colgaba en el gancho, ahora inútil, sin ventana, sin comida, sin reloj, solo 4 paredes y el sonido de su televisión en la otra habitación. Su esposa Adriana soltó una carcajada por algo. Escuché el hielo tintineando en su vaso. Una melodía de comercial se coló por el pasillo. Luego silencio y otra vez risas. Golpeé la puerta. Primero suavemente, luego con la palma abierta. Nada. Intenté no entrar en pánico. Este era Santiago, mi hijo, mi pequeño que solía quedarse dormido sobre mi pecho pegajoso de mermelada y cuentos antes de dormir. Seguro que no me dejaría aquí mucho tiempo. Grité su nombre una vez, luego otra. La segunda vez mi voz se quebró, de una manera que me avergonzó. Escuché pasos pasar por la puerta. No se detuvieron. Las horas pasaron en capas lentas y frías. Los azulejos robaban el calor de mi cuerpo. Me senté, luego me acosté, luego me senté otra vez. Bebí del grifo e intenté no pensar en comida, ni en dignidad. Cuando la luz bajo la puerta se desvaneció, lo supe. Esto no era un momento, no era un berrinche, era él diciendo, ya no eres parte de esta casa. Me acurruqué en el tapete del baño y escuché los sonidos de su comodidad, el tenedor contra un plato, el crujir del sofá, las risas. Esperé a que el cerrojo girara. No lo hizo. Y en la oscuridad recordé a la mujer que solía ser. Solía despertar antes del sol con las manos en harina cuando el pueblo aún dormía. 4 de la mañana todos los días durante 20 años. Primero la panadería, luego el turno del mediodía en el comedor y después lo que pudiera encontrar, limpiar casas, pelar verduras, envolver paquetes navideños por unos pesos extra en diciembre. Santiago nunca vio la mayor parte. Era buen estudiante y yo quería que lo siguiera siendo concentrado, descansado, sin cargas. Pagué cada colegiatura a tiempo. Nunca le dije lo apretadas que se ponían las semanas. En su último año, cuando el alquiler se disparó, vendí mi anillo de boda. Nunca preguntó de dónde salió el dinero para los mandados. Le dije que no se preocupara. Eso hacen las madres, los protegemos, aunque nos desangremos. Cuando se graduó y se casó, compré esta casa con lo que quedaba de mis ahorros. Fue mi regalo para él, envuelto en pintura fresca y pisos pulidos. No necesitaba mucho, solo el cuarto pequeño al fondo. Él estaba empezando una vida. Yo estaba terminando una. Recuerdo cómo me abrazó cuando le di las llaves. Es tuya, dije, para que siempre tengas un lugar donde caer. No le dije que la escritura seguía a mi nombre. Mi esposo, que en paz descanse, solía decir que nunca le des toda la cuerda a alguien a menos que estés lista para caer con ellos. Pensé que era una forma dura de ver el mundo. Creí que la confianza era el punto. Pero mientras estaba acurrucada en ese baño, sedienta, temblando, escuchando a mi propio hijo reír al otro lado de la pared, me pregunté si yo era la que se había desvanecido, no solo de la casa, de su memoria. La mujer que le hacía pasteles de cumpleaños desde cero, que caminaba a casa después de turnos nocturnos con agujeros en los zapatos, que una vez cosió su propio abrigo para pagar su excursión escolar. ¿Dónde estaba ella? Tal vez se desvaneció el día que se mudó al cuarto de huéspedes, o tal vez seguía aquí bajo capas de silencio, esperando. Me mudé al cuarto más pequeño la semana en que volvieron de su luna de miel. Nadie me lo pidió, solo pensé que era lo correcto.
Santiago y Adriana tomaron la recámara principal. No toqué sus cosas. Me mantuve al margen, cociné por separado, etiqueté mis compras. Hasta compré mi propio jabón de trastes para que no hubiera confusiones. Por un tiempo, Santiago fue amable. Me agradecía si preparaba comida de más. Me preguntaba cómo dormía. Hablábamos de las noticias con el café de la mañana. No era cálido exactamente, pero era cortés. Pensé que nos estábamos adaptando. Luego el tono comenzó a cambiar. Una noche tocó a mi puerta y me pidió que bajara el volumen de mi viejo televisor. Se escucha a través de la pared, dijo. Es solo que distrae. La semana siguiente fueron las toallas. Las había doblado como siempre enrolladas para ahorrar espacio. Dijo que hacían que el closet de blancos se viera desordenado. Después fue la leche. Estás usando mucha, dijo, no grosero, pero tampoco amable. Estamos tratando de cuidar los gastos de la despensa. Quise decirle que yo pagué esa leche, que cubrí todos los mandados los primeros 2 meses después de la boda sin decir una palabra, pero solo asentí. Una noche, mientras pasaba por la cocina rumbo al cuarto de lavado, los escuché hablar. No sabían que estaba ahí. Es muy de sus costumbres, dijo Adriana en voz baja. Quiere ayudar, pero... Santiago suspiró. En unos años se irá. Solo hay que esperar. No susurraban. No creían que fuera necesario. Me quedé ahí 1 minuto entero sosteniendo una canasta de camisas limpias, dejando que las palabras se asentaran. No estaba enojada, ni siquiera sorprendida, solo firme. Doblé sus camisas con el mismo cuidado de siempre, pero esa noche cerré mi puerta con un silencio diferente, y cuando desperté a la mañana siguiente, noté lo delgadas que empezaban a sentirse las paredes. Para cuando la primera noche se fundió con la mañana, dejé de gritar su nombre. Mi voz estaba ronca, y el silencio ya había respondido todo lo que necesitaba saber. El piso era frío, los azulejos duros contra mi espalda. Mis piernas se acalambraban cada vez que intentaba estirarlas. Me senté cerca del lavabo, bebiendo del grifo cada pocas horas, para calmar el mareo. Conté las gotas entre sorbos, escuché el zumbido lejano de su televisor a través de la pared. Ellos reían, cocinaban, vivían sus vidas al otro lado de una puerta delgada mientras yo esperaba por una clemencia que nunca llegó. Lo crié para que fuera amable, para que dijera, por favor, gracias, lo siento. Pero esas palabras se habían perdido en algún punto entre el niño que amaba y el hombre que cerró la puerta. Al principio me dije que volvería. Tal vez se calmaría, se daría cuenta de lo que había hecho, abriría la puerta y hablaríamos. Pero cuando las horas se alargaron hasta la noche, lo entendí, esto no era un castigo. Era una declaración. Ya no era familia, era una molestia con pulso. Mi cuerpo temblaba de hambre, de rabia, de incredulidad. Apoyé la cabeza contra la pared y dejé que el frío se colara. Cada sonido del exterior se volvía más nítido. El roce de un tenedor, el tintineo de un vaso, el agua corriendo libremente del grifo de la cocina. Para el amanecer ya no esperaba perdón, no esperaba nada. Algo dentro de mí se aquietó como una vela que se consume hasta la mecha. El cerrojo giró la mañana siguiente, suave y casual, como si nada hubiera pasado. No me miró. «¿No tardes tanto la próxima vez?», dijo con un tono casi aburrido. Pasé junto a él sin decir palabra. Mis piernas temblaban, mi garganta estaba áspera, pero seguí caminando. En algún punto entre el baño y mi cuarto, el silencio dentro de mí cambió de forma, ya no era miedo, sino el comienzo de un plan. Regresé a mi cuarto como si entrara a una casa distinta. Las paredes eran las mismas, pero nada se sentía familiar, ni la alfombra, ni el viejo buró, ni la cama donde descansaba después de turnos largos. Me senté sin encender la luz. El dolor en mi cuerpo era profundo,
pero no era nada comparado con lo que se había asentado en mi pecho. Miré la puerta del closet por un largo rato antes de abrirla. La caja de archivos estaba donde la dejé escondida detrás de una pila de cobijas. Todavía olía levemente a tinta y papel seco. La bajé y la puse en el suelo. Adentro estaban las cosas que no había tocado en años: la escritura, la póliza de seguro, una carpeta azul del banco y la llave de la caja de seguridad que abrí el año en que nació Santiago. Desdoblé la escritura lentamente, alisando los pliegues con el borde de mi mano. Mi nombre, Florencia Vargas, seguía solo en la parte superior, sin copropiedad, sin transferencia, sin reclamo compartido. Seguía siendo mía. Organicé los papeles y saqué el celular que guardaba en el cajón del buró. No había llamado a ese número en mucho tiempo, pero seguía ahí. Mauricio Landa. Solía ayudarme con los permisos de la panadería cuando aún trabajaba. Se jubiló hace 5 años, pero sabía que contestaría. Respondió al segundo timbre, sin rodeos. Solo, ¿qué pasó? Le conté la verdad en pocas palabras. Luego pregunté lo que necesitaba saber. Sí, dijo, puedes venderla. Silenciosamente, legalmente, es tuya. Cuando colgué, guardé la escritura en la caja y la deslicé bajo mi cama. No lloré, no sonreí, solo me quedé ahí, escuchando la casa respirar a mi alrededor. Y luego abrí una página nueva en mi cuaderno y comencé a escribir los pasos. A la mañana siguiente, preparé café como si nada hubiera cambiado. Le pregunté a Santiago si quería pan tostado. Le dije a Adriana que la ropa estaría lista para el mediodía. Sonreí cuando hablaron de sus planes para el fin de semana. Asentí cuando mencionaron un nuevo color de pintura para la sala. Pensaron que lo había superado, que había tragado la ofensa guardándola en un rincón silencioso como todas las demás. Pero solo les estaba dando espacio para subestimarme. Por las noches escribía, no recuerdos, no oraciones, solo pasos. Paso 1, vender la casa sin publicarla, silenciosamente, sin anuncios, sin agentes. Paso 2, transferir el dinero a una cuenta nueva, una que solo yo pudiera tocar. Paso 3, irme antes de que supieran que habían perdido. No necesitaba azotar puertas, no necesitaba que suplicaran, solo necesitaba desvanecerme antes de que se dieran cuenta de que había recuperado lo que era mío. Me senté en el borde de mi cama y abrí la laptop que Santiago me regaló una Navidad. La batería apenas duraba, pero era suficiente. Costa Rica. No por alguna razón especial, solo porque el aire parecía limpio y los precios eran justos. Un pueblo costero donde pudiera comprar pan sin que me conocieran. Un departamento pequeño cerca del mar. Encontré un vuelo de ida en 3 semanas, temprano en la mañana, sin escalas. Lo reservé con una tarjeta de viaje que ellos no conocían luego. Borré el historial del navegador y guardé la confirmación dentro de un libro de recetas. El plan se convirtió en mi columna. Me mantenía erguida cuando los escuchaba reír en la otra habitación. Cuando Santiago me pasó una factura y dijo, últimamente has usado más calefacción. Sonreí y dije perdón por eso. Pensó que había ganado. No notó el nuevo candado en la puerta de mi cuarto, ni la llave que ahora llevaba colgada en una cadena alrededor de mi cuello. Caminé por la casa antes del amanecer, mientras ellos aún dormían. El aire estaba quieto, lo bastante silencioso para escuchar el zumbido del refrigerador y los tubos viejos suspirando en las paredes. Pasé la mano por el pasillo donde solía marcar la estatura de Santiago con un lápiz. Todavía sentía las pequeñas ranuras bajo la pintura. Años de crecimiento, años midiendo a un niño que ahora me medía por cuánto tiempo dejaba correr la regadera. No había fotos mías en la sala, ni en los estantes, ni en las paredes. Nada de la panadería, nada de su graduación. Solo muebles pulidos y cuadros de ciudades a las que nunca habían ido. Me quedé en el umbral,
y conté cada centímetro que había pagado, cada azulejo, cada interruptor, cada maldito gabinete que elegí un martes lluvioso de octubre. Desde el pasillo escuché la voz de Santiago. Ese grifo sigue goteando, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Luego tomé el teléfono y marqué el número que Mauricio me había dado. El hombre contestó al tercer timbre. Sí, dije. Estoy lista para seguir adelante. Me hizo una pregunta, todavía en efectivo. Sí, respondí. Venta silenciosa. Sin listado. Quiero que esté hecho en 3 semanas. Confirmamos el cronograma, el comprador, la logística de la transferencia. Lo anoté todo en el cuaderno pequeño que guardaba detrás del buró. Luego volví a guardar los papeles bajo llave. Esa tarde, cuando pasé por la sala, Adriana estaba reorganizando los muebles. Me preguntó si me gustaba la nueva disposición. Dije que se veía bien. Sonreí porque en 3 semanas nada de esto les pertenecería y yo nunca volvería a caminar por estas paredes. Cada mañana caminaba al banco y retiraba justo por debajo del límite cantidades discretas, nada que levantara sospechas. La cajera sonreía pensando que iba de viaje o que le daría dinero a un nieto. Sonreía de vuelta y no decía nada. En casa guardaba los billetes en un sobre bajo el fondo falso de mi maleta. No era mucho, pero sería suficiente para empezar de nuevo. No necesitaba cosas. Solo necesitaba salir. Empaqué despacio. Un vestido, 2 pantalones, 3 camisas. Mi pasaporte, la información del banco. Y el reloj, su reloj, el que mi esposo usaba todos los días hasta que no regresó a casa. El cuero estaba desgastado, la carátula rayada, pero aún marcaba el tiempo. Lo sostuve en mis manos por un largo rato, antes de colocarlo entre 2 camisas dobladas. Los días pasaron rápido, cada uno acercándome más a irme. Santiago apenas lo notó. Estaba ocupado con presupuestos, haciendo notas en su celular, hablando de colores de paredes y gabinetes con Adriana durante la cena. Asumía que todo estaba estable bajo control. Pensaba que me había desvanecido al fondo para siempre. Una noche lo escuché hablando por teléfono con un amigo. Pronto se irá, dijo con voz baja y segura. La casa será nuestra, por fin. Estoy pensando en una cocina abierta, pintar todo de arriba abajo. Estaba justo en la esquina del pasillo, con la mano apoyada ligeramente en la pared. Ni siquiera habían notado mi ausencia. La idea de mí no era parte del plan, solo algo temporal, algo que eventualmente se quitaría de en medio. No me moví, no hablé, no me vieron, y eso estaba bien. Regresé a mi cuarto y revisé el horario del vuelo otra vez. Temprano, antes del amanecer. El boleto estaba impreso, doblado y guardado bajo mi colchón. Cada paso estaba dado. Solo quedaba uno. La noche antes del cierre no pude dormir. La casa crujía de formas conocidas, los mismos tubos, el mismo viento contra las ventanas. Pero todo sonaba hueco, ahora como un lugar ensayando para la vida de alguien más. Me senté a la mesa de la cocina, mucho después de medianoche, trazando el borde de mi taza de café. Los papeles estaban firmados, los fondos liberados, y para el mediodía de mañana la casa pertenecería a extraños. Lo había hecho silenciosamente, cada paso sellado, con sonrisas corteses y charlas banales. Di un último paseo por cada cuarto. El aire se sentía ligero. El olor a pintura y pulido reemplazaba el calor que solía quedar tras el pan o el café. Toqué el borde del mostrador, donde Santiago solía sentarse a hacer tarea, el mismo lugar donde se recargó la semana pasada, hablando de tirar paredes. En mi escritorio dejé un sobre y la única llave de la casa. Pensé en escribir algo, una línea, un nombre, una advertencia, pero las palabras parecían innecesarias ahora. Lo sellé vacío. A las 5 me vestí en silencio. Una maleta, un reloj, un boleto dentro de mi abrigo. Las luces del taxi
bañaron la ventana de la sala, un cuadrado pálido de luz cortando el piso. Caminé a través de él y abrí la puerta. El aire de la mañana era fresco contra mi rostro. La casa detrás de mí estaba quieta. No volteé. No lo necesitaba. Sin mensaje, sin llamada, sin nota. Solo el clic suave de una puerta que ya no nos pertenecía a ninguno. Cuando llegué al taxi, el conductor preguntó. Al aeropuerto asentí. Mientras nos alejábamos, miré hacia adelante, no a los lados. El camino dobló hacia el este, la primera luz rompiendo sobre el horizonte. Para cuando el pueblo desapareció del retrovisor, ya me había ido en todos los sentidos que importaban. Y el cielo, adelante, parecía lo bastante amplio para empezar de nuevo. El avión aterrizó justo después del mediodía. El cielo, un borrón suave sobre la pista. Bajé con mi abrigo doblado sobre un brazo, mi maleta ligera contra la cadera y nadie esperando del otro lado. En la sala de llegadas seguí los letreros que no necesitaba leer. Nadie hizo preguntas. Nadie conocía mi rostro. Entregué mi pasaporte y sonreí cuando me preguntaron de dónde venía. México, dije. Para el atardecer estaba instalada en un cuarto sobre una panadería que olía a harina tibia y ralladura de limón. El casero no preguntó por mi pasado. Me dio las llaves y señaló el calentador de agua. La renta la pagué en efectivo. Le dije que no sabía cuánto tiempo me quedaría. Dijo que no importaba. A la mañana siguiente caminé hacia los acantilados justo cuando los pescadores salían. El mar se movía lento y constante. Me tomé mi tiempo para respirar. El aire era limpio, mis pasos eran silenciosos. Nadie me necesitaba y nadie me resentía por ello. Compré pan y té en la tiendita de la esquina y aprendí a pedir cambio en español costarricense. Encontré una silla plegable en una tienda de segunda mano y la puse junto a la ventana de mi cuarto. La luz caía justo ahí. Me duché todo el tiempo que quise. Dejé que el agua golpeara mi espalda hasta que el espejo se empañó y mi piel se calentó. Nadie tocó la puerta. Nadie contó los minutos. No huí. Me fui. Es diferente. Elegí un aire que no llevaba su voz, puertas que no guardaban su sombra, mañanas que no empezaban esquivando el humor de alguien más. En San Miguel de Allende, el teléfono probablemente suena. La puerta principal se abre para extraños ahora. Su voz resuena en cuartos vacíos, aún esperando una respuesta. Pero yo no estoy ahí. Y aquí donde la marea no guarda registros, estoy exactamente donde decidí estar.